¿Qué tal? Muy buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos una vez más a Cuestión de Actitud. Mi nombre es Maush y voy a hablar de que Lilia Lemoine cruzó a Gabriel Solano. Marx era satanista. El presidente Javier Milei declaró que el filósofo Karl Marx, creador del socialismo, era satanista. Por su parte, el dirigente de izquierda, Gabriel Solano, aseguró que las declaraciones de Milei los enaltecían. La diputada libertaria Lilia Lemoine defendió al presidente y cruzó a Solano en X. Marx era satanista. Creó un sistema para destruir al hombre. Ahora voy a hablar más profundamente de Karl Marx y voy a referirme a que fue un filósofo, economista, sociólogo y militante alemán, nacido en 1818, muerto en 1883. Karl Marx es una de las figuras más influyentes del siglo XIX y siglo XX. En 4 partes, la idea central de Marx es que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Decía que toda sociedad se divide entre los que poseen los medios de producción, fábricas, tierras, máquinas, y los que solo tienen su fuerza de trabajo para vender. En el capitalismo, esos dos grupos serían la burguesía y el proletariado. Sus obras clave, el Manifiesto Comunista, 1848, con Friedrich Engels, un texto corto y político donde llama a los trabajadores a unirse. Termina con proletarios de todos los países unidos. El Capital, 1867, su obra más grande y técnica, ahí analiza cómo funciona el capitalismo, la mercancía, el valor, la plusvalía y por qué cree que el sistema genera crisis y desigualdad. Conceptos importantes que introdujo. Materialismo histórico, las ideas y la política no caen del cielo, vienen de cómo producimos y cómo vivimos materialmente. La plusvalía, la diferencia entre lo que se produce el trabajador y lo que se le paga. Para Marx, de ahí sale la ganancia del capitalista. Alienación, en el trabajo fabril, el obrero se siente separado de lo que produce, de sí mismo y de los demás. La superestructura, la cultura, la ley, la religión y el Estado reflejarían los intereses de la clase dominante. ¿Qué pasó después con su pensamiento? Su obra dio origen al marxismo, pero se interpretó de formas muy distintas. Por un lado, corrientes socialdemócratas que usan su crítica para reformar el capitalismo como un estado de bienestar, sindicatos y derechos laborales. Por otro, corrientes revolucionarias que inspiraron la Revolución Rusa, la China y distintos socialismos del siglo XX. Y desde la crítica, economistas liberales y otros socialistas lo cuestionaron por predicciones económicas. No se cumplió el colapso inevitable del capitalismo, por subestimar el rol al mercado y por los problemas de los regímenes que se dijeron marxistas. Hoy se lo estudia como más un crítico del capitalismo que como alguien que dio un manual cerrado para reemplazarlo. Incluso gente que no es marxista usa las herramientas para analizar la desigualdad, poder y trabajo. Para él todo parte de esto. El Estado no es neutral. Marx decía que el Estado moderno no está por encima de todos, sino que es el comité que administra los intereses de la clase dominante, las leyes, la policía, el parlamento y todo eso mantendría el orden de lo que le sirve a la burguesía. Por eso no creía que alcanzara con ganar una elección y hacer algunas reformas desde adentro. Pensaba que el Estado burgués tenía que ser transformado desde la raíz. La revolución no solo la reforma. A diferencia de otros socialistas de su época, Marx creía que la clase obrera no iba a liberarse solo pidiendo mejores sueldos, iba a necesitar tomar un poder político. No siempre habló de la violencia como único camino, pero sí creía que la clase dominante no entregaría el poder pacíficamente. La dictadura del proletariado, en su concepto más polémico y más malentendido, no estaba dictadura como hoy entendemos dictadura militar. Para él quería decir, si ahora hay dictadura de la burguesía, una minoría manda sobre la mayoría, después sobre una revolución habría una dictadura del proletariado, la mayoría de trabajadores manda sobre la antigua minoría. Esa sería la etapa de transición, la sociedad sin clases y la extinción del Estado. Esa transición llevaría, según él, a 2 cosas: socialización de los medios de producción, fábricas, máquinas,
tierras que dejan de ser privadas y pasan a ser colectivas. Extinción del Estado. Como ya no habría clases para la cual pelearse, no haría falta un aparato que reprima una clase sobre otra. El Estado se iría disolviendo y quedaría una sociedad comunista sin clases, sin Estado y sin propiedad privada de los medios de producción. Internacionalismo. Para Marx, la lucha no era nacional. Un obrero argentino y un alemán tenían más en común entre sí que su propio patrón. De ahí su idea de organización internacional. La primera internacional lo ayudó a fundar. En la práctica política concreta, Marx participó poco en partidos, escribía, polemizaba mucho con otros socialistas y sobre todo en los anarquistas de Bakunin, y apoyaba huelgas y organización sindical. Comparado con Milei, son dos polos opuestos. Marx, el Estado, para él es un instrumento de la clase dominante, hay que tomarlo, transformarlo y al final hacerlo desaparecer. Para Milei el Estado es el problema cuando se mete de más. Hay que achicarlo al mínimo, seguridad, justicia y poco más. La propiedad. Crítica a la propiedad privada de los medios de producción. Propone propiedad colectiva social. Ese es Marx. Y Milei defiende la propiedad privada como derecho fundamental y base de la libertad. Marx, ¿cómo ve la desigualdad? No es un accidente estructural al capitalismo. Viene de la explotación, plusvalía. Para Milei es el resultado natural de talentos y esfuerzos y decisiones distintas. El problema no es la desigualdad, es la pobreza y se resuelve con crecimiento y mercado. Para Marx, el mercado y los precios, el mercado oculta la explotación y genera crisis, alienación y concentración, y hay que superarlo. Para Milei, el mercado es un proceso de cooperación voluntaria que coordina información mejor que nadie a través del sistema de precios. La solución que propone Marx, la revolución del proletariado, dictadura del proletariado como transición, luego comunismo de clase, luego comunismo sin clases. Para Milei, capitalismo de libre mercado, apertura, de regulación, competencia y respeto irrestricto por el proyecto de la vida del otro. Visión del capitalismo. Para Marx, sistema que debe ser superado porque genera su propia destrucción. Para Milei es un sistema que, aunque imperfecto, es más eficiente y moral que existe para sacar gente de la pobreza. La libertad. Para Marx, la libertad real es liberarse de la necesidad material. No si sos libre y tenés que venderte para comer. Es colectiva. Para Milei, la libertad es que nadie te obligue, es individual, negativa, que el Estado no se meta. ¡Viva la libertad, carajo! Bueno, en una frase te diría que Marx diría, ¿no?, que Milei defiende al opresor, que cree que la libertad del patrón es libertad para todos. Y Milei te diría que Marx es el que justifica el robo y el autoritarismo en nombre de la justicia social y donde se aplicó generó pobreza. Son dos formas opuestas de responder a la misma pregunta. Porque hay gente que la pasa mal y cómo se soluciona. Trabajamos en 3 temas bien concretos. La inflación, la lectura marxista. La inflación no es solo emitir, es un conflicto de clases por quién se queda con la torta. Los empresarios remarcan que para no perder ganancia, los trabajadores piden paritarias, el Estado emite para poder contener el conflicto. La inflación es el síntoma del capitalismo. Solución marxista clásica: control de precios, de la producción, del comercio exterior, salario atado a la canasta, atacar a los formadores de precios. La lectura de Milei: la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, es el Estado imprimiendo plata para financiar déficit fiscal. No hay conflicto distributivo, hay estafa estatal que te cobra impuestos inflacionarios. Solución de Milei: no emitir más, déficit cero, cerrar el Banco Central a largo plazo, dejar que los precios sean libres y que te digan la verdad. Trabajo. Para Marx, el trabajo asalariado es explotación por definición. Vos producís 100 pesos y te pagan